Bueno, no es la primera vez que Margarita Zavala Gómez del Campo, diputada a la que todavía tenemos que mantener en este país, la esposa de Felipe Calderón, que ahora es diputada plurinominal, otra vez, fue la legislatura pasada, pero pues le deben favores a Felipón, y bueno, pues al margen de lo que pase con Genarillo Pecho Amarillo, pues a Margarita Zavala Gómez del Campo, a Margarita Zavala de Calderón. La tienen que seguir tolerando. Sin embargo, diputadas y diputados de Morena, del Partido Verde, incluso hasta del PAN, han señalado que ya estuvo bueno, porque pues la señora siempre anda aborolada, divaga, habla tonterías. Bueno, usted lo va a ver. Aprovechando que luego está presidiendo la mesa directiva, cuando no está presente Sergio Gutiérrez Luna, está Kenia López Rabadán, no sé por qué le dicen la caballona. Bueno, estos personajes no son precisamente lo mejor, además de que divagan, se pierden, pues se entiende que debe haber incluso un examen para ver si la señora es apta para estar en la Cámara de Diputados o cuando menos hacer uso de la tribuna, porque esto no es la primera vez que ha pasado. El hecho ineludible es que luego, y lo dicen, anda aborolada, y cuando anda en las condiciones pues se siente una chamaca. Ahí está Kenia López Rabadán, pues sí, que pase la diputada, y la verdad es que hasta le hacen preguntas y se pierden las respuestas. Creo que no andaba en condiciones, creo que andaba aborolada, sí, pues a lo mejor pedísima. Así fue lo que pasó, cheque usted. El PAN. Pero vea usted el entorno, el contexto. Ahí va a ver la aparición de Margarita Zavala, mire, como una chamaca, va caminando y luego brincotea, así como que, ¿qué óvole? O sea, si saben que ella no anda bien, ¿para qué la dejan? Muchas gracias. ¿Qué? Sí. Gracias por su solidaridad, secretario. ¿Anda bien o anda mal? Cheque. Con su venia, presidenta. Adelante. Por supuesto que vamos a favor de estas reformas constitucionales. Vamos a favor de las reformas que van al artículo 4 y 27 de la Constitución. Pero miren, este debate que pudo ser de unidad, este debate que pudo ser de encuentro, lo vinieron desde su posicionamiento a polarizarlo. Es este morenocentrismo ridículo en los que nos han metido a todos. Porque vienen además no solo con imprecisiones, sino también con mentiras, como decir que la distribución de la riqueza es un concepto de Morena. O decir, ¿por qué no es así? O decir también que los programas sociales empezaron con Morena. No es verdad. Vamos a favor, porque el grupo parlamentario en el que estoy y porque la oposición misma también va a favor. ¿Por qué? Porque está en el centro de la política la persona y porque los programas sociales llegaron antes que Morena. En sus publicaciones en Coneval se informó que la pobreza en ingreso disminuyó, dato positivo. Y es natural que se reduzca la pobreza en el ingreso porque le dieron más dinero a la gente. Pero la pobreza puede existir aun cuando se tengan mayores ingresos. Lo que también debemos de saber es que el Coneval también dio dos noticias malas, da dos noticias. Una, que el Coneval también mide la pobreza de manera multidimensional y por eso dice que la pobreza multidimensional sí aumentó, porque hubo carencias en los servicios, no digamos en el de educación y en el de salud. La otra mala noticia, que es muy mala, es que aumentaron no solo las carencias sociales, que son los servicios de salud, sino también la pobreza extrema. Estas dos malas noticias no se están resolviendo con estas dádivas y con esta asistencia. Y les voy a decir, tendríamos que ser mucho más cuidadosos en ellos, porque a costa de proyectos cargados de prejuicios ideológicos han afectado no solo al medio ambiente, sino también el desarrollo de las personas. Y eso
ha generado una falta de carencias que también reporta el Coneval. La otra es que la política social no puede tener como único eje la transferencia directa sin condición alguna. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a todos los beneficiarios de ser manipulados. ¿Por qué? Porque no promueve la libertad, sino la dependencia del gobierno. Pero además hay también una falta de apoyo a organizaciones sociales que justamente llegan en muchos de los casos a la pobreza extrema. Así es que vamos a tener que tener mucho más cuidado con creer que el aumento al ingreso lo es todo para medir la pobreza, porque llegaríamos a verdaderos disparates, como decirle a una mujer que no tiene dónde dar a luz a un hijo, decirle que se sienta bien, que ya no es pobre. Debemos ser muy cuidadosos al aseverar que un gran número de mexicanos ha salido de la pobreza solo porque son recipientes de estas ayudas. Y ese es uno de los grandes errores que han tenido, que no han mirado la carencia en educación, que no han mirado la carencia en los servicios de salud, porque tenemos el peor sistema de salud que de los últimos 100 años, es el que están viviendo. Eso es donde deberían también estar nuestras miradas. Claro que habría que votar a favor y les pedimos que haya presupuesto y qué bueno que además hay mayor ingreso, pero no han promovido en ninguno de los casos la libertad y el desarrollo de las personas. Por eso hablan de justicia social, pero no le entienden. No le entienden porque ven en la pobreza la fuente de sus votos. Y de hecho aquí lo reiteran en cada uno de sus discursos. Permítame, no entienden. La diputada Santander está solicitando. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, una pregunta a la oradora. Le pregunto a la oradora si acepta la pregunta. Sí. Adelante, Sí. diputada. Diputada Zavala, quisiera saber si nos puede decir el padrón que se atendía con las pensiones de adulto mayor en el sexenio de Felipe Calderón, qué monto tenía la pensión adulto mayor, cuáles eran los criterios para dar la pensión adulto mayor, y recordarle que la única mala noticia en las últimas semanas es que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está juzgado por narcotraficante en Estados Unidos. Gracias, presidenta. Si la diputada Zavala nos puede informar cuando acabe de contestarle a la diputada, si está amable. Sí, claro que sí. Mire, diputada, es primero partir, qué bueno que lo dijo, que las políticas sociales y los programas sociales no son invento ni creación de un solo partido político, de Morena. Me encanta que lo acepte. Y no solo lo empezó Felipe Calderón del de 70 y más, sino que ya venía de parte de Vicente Fox, que no les gusta nada, pero venían ya de los gobiernos del PAN esa entrega. Y no solo eso, también le puedo decir que hubo oportunidades también, que era un programa previo también, y que desde ahí empezaron las transferencias directas, condicionadas, diputada, y le voy a hacer una referencia respecto a esos criterios. El criterio pues sí era importante, porque la transferencia directa puede ser condicionada o incondicional, y en el caso que era antes, era condicionada a que, por ejemplo, a que la mujer fuera a la clínica, no me grite, que la mujer fuera a la clínica de salud, o que la familia llevara a su hija a la escuela. Eso era una transferencia directa condicionada en favor del desarrollo de las personas y para evitar también una carencia social, que era la de la educación, por ejemplo. Mire, tan era importante eso que cuando se desagregaron los datos en materia de educación, pues se dieron cuenta que los niños y las niñas no iban parejos, no iban parejos en las escuelas. Y entonces empezaron a hacer una política pública por ahí de 96 y que se siguió hasta el 2012, en donde se daba una transferencia directa condicionada a que las niñas fueran a la escuela. El resultado es que en el 2011 por primera vez
llegaron las niñas y los niños al mismo nivel en la educación primaria, en la educación, en la secundaria, en la educación media superior y en la superior. Resultados tenemos, y de todos los partidos, y resultados tiene también Jalisco. No vengan aquí a criticar con mentiras. No estamos en contra de ese aumento, no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que sea su único eje de la política social, porque entonces no es política social, es dádiva, es asistencia. Claro que nadie se va a poner en contra de una pensión a la discapacidad permanente. Bueno, Márgara, y se puso en contra, al final de cuentas, votaron en contra. Esos son los panistas. Desde luego, le tenían que responder como se requiere en esos casos. La diputada Antares Vázquez respondió de esta manera. Votaron en contra y les fue muy mal, muy mal. Entonces ahora votan a favor, pero hablan en contra. Ya hablan en contra de una serie de cosas sin saber. Por ejemplo, están en desacuerdo con que los programas sean universales. Se molestan porque los jóvenes de preparatoria, por ejemplo, reciban una beca que es universal. Les molesta que los adultos mayores reciban una pensión universal. Les molesta mucho que los sembradores de vida puedan estar teniendo este apoyo de manera recurrente. Entonces, están muy enojados porque ellos están en contra del pueblo. Dicen los del PRIAN, sobre todo los del PAN, hay que ser claros. Los del PAN dicen que son programas de uso electoral, cuando son los doctores en uso electoral de programas que son selectivos para sus clientelas. Estos no son clientelares. ¿Por qué? Porque se dan a todas las personas que tienen esas características. Ellos hablan de opacidad y hablan de un montón de cosas que son falsas. El pueblo de México lo sabe. Dicen que porque a todos les piden moches y dicen un montón de cosas. Nada más que la gente está muy satisfecha con estos programas sociales. Para decir, también dicen porque la gente no ha salido de la pobreza. Nada más que más de 9 millones de personas salieron de la pobreza con estos programas sociales. A pesar de la pandemia, a pesar de la caída del Producto Interno Bruto, de todas las cuestiones críticas económicas que hubo derivadas de esta pandemia. Pero ellos insisten porque no les salen las cuentas, no le entienden y siguen tratando al pueblo de México como menor de edad. Quieren hacerlo parecer tonto, pero el pueblo no lo es y el pueblo no les cree. Ya entiende perfectamente que estos nuevos derechos sociales que tenemos todas y todos los mexicanos ya son una cuestión que no tiene nada que ver con lo electoral como ellos intentan seguir haciendo. Se les ha quitado la máscara en diferentes momentos, cuando habla su gran dirigente Fox, cuando hablan ellos mismos aquí, dicen tontería y media, pero el pueblo de México ya no les cree y esto es en beneficio de todas y todos. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, así la participación de la senadora Antares Vázquez. Este tipo de situaciones llegaron al grado en que grupos de diputadas pidieron que Margarita Zavala deje de estar utilizando la tribuna cuando no anda en condiciones aceptables, porque divaga. No solo tiene problemas disociativos, sino que aparte ni responde ni da referencias. Solo, bueno, pues usted ve la voz pastosa, confunde los conceptos, confunde una cosa con otra, y luego se siente una gran oradora y le tienen que subir a aplaudir. Todavía creo que se siente la primera dama de este país. Se le olvida que la mantenemos, porque la seguimos manteniendo, cobra de nuestros impuestos. Debiera ser, cuando menos, respetuosa, pero no lo es. Pues andaba arregladita doña Márgara.